El 15 de junio es el Día Mundial para la Toma de Conciencia por los abusos y maltratos a personas mayores. Este es un tipo de violencia específica que se da hacia las personas viejas, pero como ya hemos visto con otros temas, siempre se puede ver desde la óptica del género. Mi nombre es Lara Andrés y hoy te invito a que nos pongamos los anteojos violetas y analicemos juntos el problema de la violencia hacia las adultas mayores. Para comenzar, creo que está bueno hacer el ejercicio de pensar qué imaginamos, qué pensamos cuando nos hablan de violencia de género o casos de femicidios. No creo errar si aseguro que lo primero que pensamos es en una piba o en una mujer de mediana edad que está sufriendo violencia doméstica. ¿Pensaste en alguna adulta mayor o de tercera edad? Lo dudo. Los femicidios a las adultas mayores no están instalados socialmente ni mediáticamente como tal vez otros casos, pero eso no significa que no exista o que sean menos importantes. Si bien sabemos que la violencia de género no hace diferencias geográficas ni de clase o de edades, siempre hay que tener en cuenta las particularidades de cada caso para poder abordarlos de una manera efectiva. Siguiendo esta línea, lo primero que nos podemos preguntar es ¿por qué no se visibilizan estos casos? Como ya hemos visto en otros análisis que hicimos, la forma de abordar los femicidios contiene mucho contenido estereotipado y sesgado. Esto quiere decir que las historias que visibilizan o que muchas veces cuentan los medios de comunicación responden a un modelo de víctima y a un modelo en términos de un contexto particular que quieran contar. Por eso, para nuestro imaginario, es mucho más fácil pensar en víctimas jóvenes que en pensar la violencia de género hacia las adultas mayores. Además de una cuestión de estereotipos, se podría pensar que la violencia de género hacia las adultas mayores no tiene la misma repercusión porque de alguna manera está más naturalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Durante muchos años, todavía lo vemos en algún que otro medio o periodista, la violencia de género se comprendió como un asunto privado, algo vinculado al amor y a las costumbres. Pareciera que esta construcción de sentido, que esta configuración permanece, se mantiene todavía arraigada a nuestras formas de pensar cuando hablamos de violencia entre parejas de adultos mayores. Hay algo de la justificación o de la minimización de ese tipo de violencia, en el que se atribuye a mandatos culturales, a que son de otra época, a costumbres del estilo toda la vida se llevaron así, aprendieron que no hay que separarse, el amor es bancar. Algo muy parecido a lo que nos enseñaron como el amor romántico, que el amor es para toda la vida y tiene que valer la pena. Bueno, la verdad que no tiene que valer la pena. En el informe del 2019 de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, arrojaron que en un 77% de las denuncias recibidas por maltrato a adultos mayores son parte de mujeres y en el 75% cohabitan con el agresor. En lo que va del 2020, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño intervino en 1.069 casos de maltrato hacia personas mayores y la tendencia en relación al género arrojó que en un 80% las víctimas son mujeres y en el 71% los victimarios son varones. Desde el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, presentamos el registro de femicidios en lo que va del 2020 y las cifras arrojaron que 47 víctimas tienen más de 41 años y específicamente 9 son mayores de 60. Esto que nos dice que las mujeres adultas también sufren violencias y también sufren su expresión más extrema, que son los femicidios. En estos casos, la violencia de género y el aislamiento se presenta con mayores riesgos para estas mujeres. Pensemos, si ya es difícil que una mujer joven pueda salir de un vínculo violento o difícil para que pueda acceder a los canales de ayuda o denuncia, imaginémonos una persona adulta que tal vez tenga dificultades económicas y que implican que tenga una relación de dependencia con su agresor que tal vez hace muchos años, casi toda una vida, que maltrata a esa mujer. Pensemos en las dificultades materiales y prácticas que se le presentan a las mujeres mayores para poder tomar conciencia sobre la violencia que están transitando y las formas para poder salir de ese vínculo. La violencia de género no se expresa de igual manera en todas las edades. Las violencias se les presentan a las adultas mayores con otras formas y por eso mismo las políticas públicas y los canales de ayuda y de contención deben estar pensados con estas particularidades. Y bueno, ya que estuvimos hablando de estereotipos, también es interesante pensarlos en torno a los viejos y viejas.
Pensemos que para nuestra legislación una persona adulta o vieja es a partir de los 60 años. Y yo creo que una persona de 60 no es para nada ese estereotipo de viejo o vieja vinculado a esa idea romántica de abuelo o abuela, que por suerte es un término que se está tratando de erradicar y dejar de usarlo como sinónimo de adultos mayores. Existe una imagen social negativa hacia las personas mayores que hacen que ellas sean discriminadas. Y yo quiero decir que hablamos de personas mayores a partir de los 60 años, así que nosotros tenemos una norma jurídica en la República Argentina que fue ratificada en el año 2017 y que es la Convención Internacional que protege los derechos de las personas mayores. Esa convención plantea que una persona mayor ingresa a los 60 años. Entonces, mira el universo de personas mayores que estamos, de las cuales estamos hablando. La gran mayoría no está ni enferma, no está inválida, no está dependiente, no está tirada en una cama. Como escuchábamos recién lo que mencionaba Mónica Roquet, actual secretaria de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado, hay una discriminación hacia les viejes. Hay toda una cultura de desprecios a les viejes donde prima un discurso social que rechaza todo lo vinculado con la adultez. De la cultura anti-age es realmente discriminadora, porque si uno lo traspola, si vos decís anti-age es anti-edad, ¿qué pasaría si yo te dijera negro, antijudío? Sí. Es un escándalo. De una forma muy sucinta se podría decir que si hay una cultura que desprecia y rechaza toda una porción de nuestra población o toda una generación de personas como los adultos mayores y especialmente las mujeres mayores, ¿cómo ellas se van a sentir capacitadas de pedir ayuda, de denunciar o de salir de ese hogar o vínculo violento si la misma sociedad en su conjunto no la respeta y la desprecia o trata a las viejas como descarte? Es importante no solo trabajar en derribar aquellos mitos que naturalizan la violencia entre las parejas adultas, también hay que trabajar en que tratemos el tema de la vejez en nuestra sociedad, cómo lo abordamos. En este sentido, hay toda una movida social y política de mujeres viejas que no solo reivindican la palabra vieja, sino que detrás del eslogan "la revolución de las viejas", trajo al debate de los feminismos el lugar de las mujeres adultas, las disputas y los desafíos específicos y particulares para ese colectivo. Gabriela Cerruti nos contó un poco sobre esta nueva propuesta de movimiento y militancia. La propuesta, la verdad es que surgió no espontáneamente. Yo hace muchísimo tiempo que trabajo el tema y que además lo pienso, digamos, desde dos lugares. Uno es que somos la generación del medio, la que no tiene su historia contada, su relato contado. Yo lo dije el día del debate del aborto, somos las hijas de las locas del pañuelo blanco y las madres de las locas del pañuelo verde, y siempre fuimos un poco eso, la generación del medio, ¿no? Salimos a la democracia con la carga del sufrimiento, el dolor, tener que hacernos cargo de ese legado enorme de la generación del 70, de esa melancolía, de ese sufrimiento, y al mismo tiempo el heroísmo estaba ahí, digamos, ¿no? O en los 60, siempre la utopía estaba en el pasado. Hicimos un montón de cosas, y nos tocó la guerra de Malvinas, y nos tocó la hiperinflación y los saqueos, y pusimos el cuerpo para la recuperación de la democracia, y siempre faltaba algo, y siempre, ¿no? Y volvimos en el 2003 y nos volvimos derrotadas en el 2015, entonces es como una generación muy resiliente, muy de poner el cuerpo y de no ser relatada como generación. Y cuando llegaba nuestro momento aparecieron las pibas y entonces es el momento de las pibas. Entonces siempre me gustó la idea de contar esa generación, de relatar esa generación que es la del rock nacional. Digo, somos las que teníamos 12, 13 cuando apareció el rock nacional y crecimos con Charlie, Spinetta, Cerati, ¿no? Y es esa vida, es ese transcurso. Entonces me parece que eso de pensar que vamos a ser viejas, que básicamente no quisimos ser las madres que fueron nuestras madres, no queremos ser las viejas que son o que fueron nuestras viejas, y además porque no podemos, porque digo, nuestras viejas en un momento pensaban que nosotras crecíamos, estudiábamos y ellas ya apenas nos íbamos de casa se ponían a cuidar a nuestros hijos, a los nietos. Yo no sé si voy a tener nietos, porque mis hijos no saben si se quieren casar, no saben si quieren tener hijos.
Entonces, y además yo no me veo a mí misma encerrada cuidando nietos. Entonces, me voy a jubilar a los 60, como todas las mujeres. Seguramente voy a vivir hasta los 80, los 90, ojalá, o más, porque se extendió mucho. Y el planteo primero es, ¿se extendió la vida o se extendió la vejez? ¿Cómo puede ser que al extenderse la cantidad de años que vivimos, en realidad lo único que pasa es que somos cada vez más tiempo más viejas, ¿no? Somos la misma cantidad de años niños, somos la misma cantidad de años jóvenes, pero somos cada vez más cantidad de años viejas. Entonces me parece que pensar esa vejez en la cual no tenemos un espejo en el cual mirarnos es una vejez que tenemos que inventar, porque somos minas que no llegamos a viejas, como las viejas en las cuales podemos mirarnos. Me parece que es el primer desafío. Todo este colectivo también trae ideas y propuestas para la implementación de políticas públicas que hagan de la vejez un momento más digno y equitativo. Así nos los cuenta Gabriela. Ejemplos de políticas públicas. A mí me parece que hay un montón. A mí me parece que se pensaron durante mucho tiempo los hogares de día o los centros de jubilados como parte de la política pública para esta edad, y que está bien, y que a muchísima gente, y que hay muchísimos que funcionan muy bien, y a muchísimas mujeres las contienen, a otras muchísimas no, porque han hecho otras cosas con su vida, porque quieren encontrarse de otra manera. Entonces los lugares de encuentro, de diversión, los viajes, toda la política pública con respecto al ocio, con respecto al estar bien, con respecto a salir al espacio público compartido, es fundamental para esta generación. También el tema de la vivienda. Nosotras queremos vivir en casas que estén en el medio de otras casas, pero que tengan un lugar especial y particular para nosotras, y que no existan más los geriátricos, que son básicamente amontonamientos de mujeres que sus hijos no se quieren hacer más cargo de ellas, o que no pueden estar en otro lugar por ser pobres. Entonces, no queremos más manicomios, tampoco queremos más geriátricos. Queremos casas compartidas donde podamos vivir todas de la mejor manera, con la atención del Estado que haga falta. Queremos que no haya discriminación por edad, y queremos discutir una cantidad de políticas que tienen que ver con lo que se llama tercera edad, adulto mayor o lo que fuera, que no es solamente el salario, la jubilación mínima y el remedio, digamos, ¿no? Me parece que muchas veces la política pública con respecto a los viejos, las viejas, les viejes, se reduce a discusión sobre cuánto se cobra y qué remedios se toman. Y nosotras queremos discutir cómo se vive, cómo se feliz y cómo se muere. No quiero dejar de mencionar y de dejar de forma explícita que en todo el informe he hablado de adultas y adultos mayores de una forma binaria. ¿Por qué? Porque nuestra realidad, lamentablemente, nos dice que las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años. Parte de pensar la erradicación de las violencias hacia las mujeres, de las violencias hacia los adultos mayores y hacia las adultas mayores, también nos debe interpelar acerca de qué queremos en nuestra sociedad y que queremos en nuestra sociedad una vejez digna y también vejeces diversas. Queremos viejas y viejos trans, y para eso necesitamos que su expectativa de vida sea más de 35 años. Ahora sí, para cerrar, quiero usar unas palabras de Mónica a partir de un informe titulado Un mundo envejecido es mejor. Una sociedad que conserva su capital social, su historia y su experiencia es una sociedad más y mejor integrada, y puede aprovechar toda la riqueza y sabiduría que da la experiencia de las personas mayores a favor del desarrollo de la comunidad. Para alcanzar ese objetivo es necesario un nuevo tipo de conciencia sobre el envejecimiento.